religión civil y democracia en Rousseau, cohesión republicana o exclusión política. Exactamente, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. En principio me parece muy relevante el título de la mesa, Relecturas filosófico-políticas, puesto que a veces los clásicos nos llevan a justamente, y valga la redundancia, a ejercer una relectura de estas obras tan magnas y tan grandes como, en este caso, como lo es el Contrato Social. Y creo que también lo que tienen los clásicos es característico, y por eso se les dota de ese carácter de clásicos, es su actualidad. Nunca pierden su vigencia y tienen una completa actualidad con respecto a lo que ocurre en el presente. Y me parece una buena relectura, de modo que a menudo se identifica a la Ilustración como un periodo netamente secularizado, y cuando hablamos de religión, a veces suele haber ciertas rispideces o ciertos inconvenientes. Pero bueno, lo que vamos a intentar desarrollar en esta ponencia, de forma brevemente y probablemente inacabada, es la relación que hay entre la religión civil de Rousseau y la democracia, intentar ver si se trata de una cohesión republicana o una exclusión política, y ver cómo se manifiesta el problema de la doble soberanía, ese debate proveniente de la Edad Media, cómo se manifiesta en torno al poder temporal y al poder espiritual. ¿Qué es lo que quiere hacer Rousseau en el sentido de plantear una religión civil en el último capítulo del Contrato Social? ¿Qué busca? Si es evidentemente un proyecto secularizador o simplemente, como dice Mariano Moreno, está delirando en materia religiosa, ¿no? Evidentemente. Para ir acercándonos a nuestro problema de la religión civil en Rousseau y del problema de la doble soberanía, a saber, el poder temporal y el poder espiritual, tenemos que entender que la religión civil es uno de los aspectos más controversiales de la filosofía política de Rousseau. Evidentemente muchos filósofos posteriores como Hegel, como Kant, como Hannah Arendt han tomado uno de los aspectos rousseauianos para consolidar sus sistemas filosófico-políticos, pero no es sino hasta principios del siglo XX en que los intérpretes rousseauianos empiezan a realizar sus análisis sobre los aspectos religiosos en Rousseau, evidentemente. Creo que el hecho o la anécdota más ilustrativa con respecto a esto ocurre en el Río de la Plata, en el año 1810, cuando Mariano Moreno trae al Contrato Social y lo traduce como primer traductor en el Río de la Plata, y en el prólogo que escribe dice que va a censurar el último capítulo del Contrato Social, puesto que el autor se encargó de delirar en materia religiosa. Acá tenemos una doble acepción. Por un lado, podemos pensar que Moreno estaba intentando soslayar los aspectos teológicos de la obra rousseauiana, y por otro lado, una cuestión más histórica nos puede referir al hecho de que la Iglesia era un actor político muy relevante para la Revolución de Mayo y Moreno no quería ponerse en contra de esta institución, entonces suprime este último capítulo del Contrato Social pensando que un proyecto secularizador no tiene demasiado sentido, ¿no? Ahora, lo que vamos a intentar plantear en esta ponencia es que, lejos de ser un delirio, la religión civil articula el concepto de legitimidad política en la obra del Contrato Social. Y nos podemos plantear, ¿es la religión civil en el ámbito rousseauiano un instrumento de cohesión democrática o un mecanismo de exclusión? Y en este sentido, entendemos que la religión civil constituye un tema muy relevante para el pensamiento político contemporáneo, que es el hecho de plantear, como sabe seguramente el público, que es más que instruido en esto, que Rousseau plantea una primera convención, que es la voluntad general, que no es la suma de todas las voluntades particulares, como bien sabemos, sino que es una totalidad que excede justamente esta suma de voluntades particulares y constituye un cuerpo político que es la voluntad general. Y aquel que no actúe conforme a la voluntad general va a ser obligado a ser libre. En ese sentido, entiende luego en el segundo libro del Contrato Social que las leyes no bastan, que hace falta, por ejemplo, la intromisión de un legislador. Y luego, en la religión civil, a mi criterio lo que está planteando es, tampoco basta con la voluntad general o con la ley, hace falta un mecanismo de cohesión para que los súbditos, amen y aprendan a amar al Estado, evidentemente. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar, insisto que esto es debatible, que en el último capítulo del Contrato Social en la religión civil se estaría planteando una verdadera legitimidad y una verdadera consolidación del cuerpo político? Pero bien, vamos a meternos
ya directamente en el problema de la doble soberanía, que entendemos que es un debate que toma Rousseau, un debate que viene de la Edad Media, ¿no? El conflicto entre ambos poderes, el poder temporal y el poder espiritual, el poder temporal comprendido como el poder político, el poder espiritual entendido como el poder de la Iglesia. Y podemos entender que dentro de su crítica al cristianismo, cuando comienza el capítulo de la religión civil, dentro del contrato social, Rousseau comienza con una reconstrucción histórica breve de la historia de la religión y sostiene que en el paganismo, donde cada estado tenía su culto, no había guerras religiosas, puesto que el poder era uno solo. El ginebrino y también Hegel sentían una especial atracción por esa bella totalidad que ofrecía la ciudad antigua, ¿no? Que lograba integrar la educación, la política y la religión en un núcleo en común. El joven Hegel, sobre todo, ¿no? También evocaba esta totalidad. En esta totalidad, insisto, el poder no se encontraba ni dividido ni escindido. Dentro de la lectura rousseauiana, luego de la venida de Cristo, el establecimiento de su reinado espiritual separó el poder teológico del poder político. Aquí Rousseau, en el capítulo de la religión civil, aborda el núcleo del conflicto de la política medieval, es decir, la contraposición teórica y fáctica entre dos poderes, el poder espiritual y el poder temporal. Estos poderes, el poder eclesiástico, el poder espiritual y el poder temporal como poder político, han tenido la necesidad de justificar teóricamente su posición. Estos poderes buscaban tener jurisdicción uno por sobre el otro. El poder religioso buscaba tener una jurisdicción en los hombres en cuanto cristianos y el poder político buscaba tener una autoridad en los hombres en cuanto súbditos. Podemos denominar esto muy brevemente el problema de las dos soberanías. Este problema de la decisión entre el poder espiritual y el poder temporal tiene un punto cero, un punto inicial. Surge con la caída de la polis griega y la aparición del imperio helenístico. Esta polis, vista como totalidad, era un modelo a seguir por parte de Rousseau, y en ambos casos el gobernante representaba la unión de ambos poderes, es decir, el destino del Estado en el paganismo coincidía con el destino de los dioses. Esta relación entre religión y política, heredada del mundo griego, la toma Rousseau. Y el punto bisagra, que no nombra en el capítulo de la religión civil, pero lo podemos intuir, es el establecimiento del cristianismo en Roma y la venida de Jesús, ¿no? Porque claro, la figura papal buscaba tener una soberanía como el primer cristiano y buscaba tener una soberanía sobre cada uno de los súbditos, incluyendo el emperador. Entonces, en este caso, ya tenemos dos soberanías que, escindidas unas de otras, buscan tener conflicto entre sí. La formalización de esta problemática fue hecha en principio por Thomas Hobbes en su famosa obra El Leviatán. Como digo, aquí los presentes tendrán mucho más trabajo que yo en estos aspectos, pero uno de las intenciones de Hobbes, entre tantas, era la de contrarrestar el poder papal. Es decir, el autor británico sostenía lo siguiente, abro cita: dividir el poder del Estado es disolverlo, porque los poderes divididos se destruyen mutuamente. No olvidemos que el título es para una república eclesiástica y civil del Leviatán. Luego, Jean-Jacques Rousseau, en el capítulo que estamos analizando, escribía lo siguiente, abro cita: como siempre han existido príncipes y leyes civiles, resultó de este doble poder un conflicto perpetuo de jurisdicción, que hizo imposible toda buena política en los estados cristianos y nunca se ha logrado decidir definitivamente si se está obligado a obedecer al dueño o al sacerdote. Este conflicto que estaba presente en Hobbes y lo toma Rousseau, de la doble soberanía, yo entiendo que es el núcleo de su religión civil y es lo que quiere superar, evidentemente. La venida de Jesús a la tierra, según Rousseau, genera esta disociación entre el poder teológico y el poder político. El Estado deja de ser uno. Este es uno de los puntos de acuerdo entre Hobbes y Rousseau. Si no hay una unidad política, nunca estará bien constituido ni un Estado ni un gobierno. Hay un aspecto, sin embargo, positivo, que es el espíritu de los evangelios y esa concepción de la religión natural que evoca Rousseau. Y luego hay un aspecto negativo, que es la que estamos justamente desarrollando, que es la división política o la división de la vida política al enfrentar al sacerdote y al príncipe.
Este tipo de religión, enmarcada en la jerarquía eclesiástica e institucionalizada, es lo que denomina el ginebrino religión del sacerdote. Esta es la crítica que hace Rousseau al cristianismo. No tendríamos tiempo para abarcar toda la concepción religiosa en Rousseau. Sin embargo, para decirlo muy brevemente, distingue el autor en el Contrato Social y también en el Emilio la religión del hombre y la religión del ciudadano. La primera religión sería una religión pura, natural, deísta, ¿no? Es la que está desarrollada en la Profesión de Fe del Vicario Saboyano, un texto dentro del Emilio. No necesita ni altares ni ritos. Y luego la religión del ciudadano presenta ya la creación de dioses con dogmas y ritos pertenecientes a una sola nación. No contempla a los derechos de los individuos que están lejos de sus altares y piensa justamente en la exclusión de aquel que no cree. Ahora, hay una cierta ambigüedad en relación a la religión del ciudadano y el planteo que hace, o la propuesta rousseauiana de la religión civil. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es si el restablecimiento de la unidad política en parte de Rousseau no significa la superación de la dicotomía de poderes que estamos planteando, insisto, el poder espiritual y el poder temporal. Rousseau en este mismo capítulo realiza una crítica que a menudo se la adjudica a Nietzsche, pero es Rousseau quien lo dice antes que él, que es que el cristianismo predica servidumbre y dependencia, y una sociedad de cristianos no sería ya una sociedad civil, ya que fomentan la superstición o desvinculan al individuo de la vida política. Esto también está presente en Hegel, ¿no? El hecho, en el espíritu del cristianismo, el hecho de que haya una moral que trascienda a la ley, digamos, y que sea universal, en términos rousseauianos debilita la autonomía de un Estado. La religión civil se trata de una profesión de fe, valga la redundancia, puramente civil. Debe pregonar una sociabilidad y hacer amar a los hombres la justicia y sus propias leyes. Y aquel que no cree en esta religión, lejos de ser un hereje, va a ser un ser puramente insociable. En este caso, Rousseau deja un espacio para la libertad de culto, es decir, si alguien actúa como si no creyera en estos dogmas, va a ser sancionado con la pena de muerte. Sin embargo, para su fuero privado está reservado justamente el hecho de creer en lo que quiera, por así decirlo, ¿no? El problema es la incidencia en el ámbito público, digamos. Esto tiene una relación también con el principio de la obra, cuando se le dice que el que no acata la voluntad general va a ser obligado a ser libre. Bueno, esto es lo mismo, digamos, la cohesión, la voluntad general en términos rousseauianos viene a ser una suerte de dogma. No hay forma de desobedecer a esa voluntad general. Nuestra idea en relación a la religión civil, y esto es para debatir, nos conduce a pensar que efectivamente se trata de una cohesión republicana. De la manera que está planteada en los términos de Rousseau, constituye una utopía necesaria. Es decir, así como hay mucho trabajo entre el concepto de utopía y la obra de Rousseau, entendemos que al margen de ser esto, evidentemente, característicamente una utopía, es necesario. Es prácticamente imposible realizar, como está planteado en el texto, un proyecto de religión. Sin embargo, el hecho de plantear una plena autonomía de la política respecto al poder espiritual sigue vigente. Es decir, el cristianismo planteaba una concepción cosmopolita en la cual la moral, digamos, o la ley cristiana o el poder del sacerdote está por encima del Estado. Rousseau advierte que esta falta de autonomía, justamente, es la que desplaza al Estado. Si el individuo es un cristiano antes de ser un ciudadano, no puede existir una sociedad civil. Si el individuo es antes un cristiano que un ciudadano, no puede existir una sociedad civil. Y yo me pregunto, y por eso comencé esta exposición haciendo énfasis en los clásicos y en la actualidad, si evidentemente lo que tuvimos en el siglo XX y lo que tenemos en la actualidad
no se puede leer a partir de la decisión o el conflicto entre ambos poderes. Cuando uno ve proyectos de ley relacionados, por ejemplo, en un primer término, en la época de Alfonsín, si mal no recuerdo, a la posibilidad de un divorcio y la resistencia de la Iglesia, luego tenemos un proyecto de ley de matrimonio igualitario y hay una resistencia por parte de la Iglesia, hay un proyecto civil o un proyecto legislativo en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y también una resistencia eclesiástica, no es esto lo que está ocurriendo. No es esto lo que está ocurriendo. Entonces, la relevancia de este clásico no es únicamente porque Rousseau se lo denominó el restaurador o el filósofo de la religión y recurre a argumentos teológicos para justificar la legitimidad política, y esto se ve muy claro en la figura del legislador, sino que entendemos que plantear una religión civil para tener la plena autonomía de la política es necesario, ya que incluso este debate que planteamos en términos medievales sigue estando vigente en los proyectos de ley actuales. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros ahora empezaremos a comprender estas pujas políticas que hay cuando salen ciertos proyectos de ley que cuestionan ciertos dogmas entre la decisión, el poder espiritual y el poder temporal? Y si no es aquel debate medieval que está presente aún en estos proyectos de ley, y no estaría justamente a favor Rousseau de que el poder político avance por sobre estas creencias religiosas y justamente haya una fe puramente civil. Evidentemente, vamos a la pregunta inicial y con esto cierro, de si hablamos de una cohesión republicana o exclusión política. En este caso tiendo a pensar que hay una cohesión republicana. Y hay una cohesión republicana, y por ello planteamos esta escisión de ambos poderes, porque lo que está haciendo Rousseau es plantear una plena autonomía de la política. La política tiene que legislarse a sí misma, no tiene que estar supeditada a dogmas exteriores, y no hay sino un anhelo de secularización de la religión por parte del ginebrino, y por ello, Mariano Moreno dice que Rousseau está delirando en materia religiosa. Así que bueno, cierro con más dudas que certezas, pero esto fue todo. Muy bien.